¿Qué es el cortisol? Bueno, el cortisol es una hormona esteroidea que pertenece a la clase de los glucocorticoides. Esta hormona se produce en la corteza adrenal, que es la parte externa, la parte de arriba de las glándulas suprarrenales ubicadas en el riñón. Su síntesis se estimula principalmente por la hormona adrenocorticotrópica, o sea, la ACTH. Esta hormona es fundamental en la homeostasis del organismo, involucrada en la respuesta al estrés, al metabolismo energético, la modulación del sistema inmunológico y la regulación del ciclo circadiano. Pero ¿cómo se regula esta hormona? ¿Listo? Primero, hay una estimulación a nivel hipotalámica en respuesta, digamos que, a un estímulo como el estrés, se libera una hormona llamada CRH. Después, esta hormona CRH estimula la hipófisis, liberando la otra hormona ya mencionada, ACTH, en circulación. Y esta hormona ACTH estimula la liberación a nivel suprarrenal al famoso cortisol. Pero este mismo cortisol, por un mecanismo llamado feedback negativo, regula su propia producción. Esto te lo comento no con el fin de enredarte, sino para que me comprendas un poco sobre qué pasa si este mecanismo se altera, sobre todo este punto número 4, donde no se da un control de la producción de cortisol. Además, este sistema permite que el cortisol siga un ritmo circadiano que algunos conocen, con niveles máximos en la mañana, entre 6 de la mañana y 8 de la mañana, y unos mínimos alrededor de la noche, tipo 10 de la noche, 11 de la noche. Pero, ¿cuáles son las funciones específicas del cortisol? Regulación del metabolismo. Primero, metabolismo de carbohidratos. Hablemos de gluconeogénesis. El cortisol estimula la gluconeogénesis en el hígado, que es un proceso que convierte sustratos como aminoácidos y glicerol en glucosa. Esto aumenta los niveles, lógicamente, de glucosa en sangre, lo que es especialmente importante durante periodos de estrés o en ayunos. Pero también inhibe la captación de glucosa cuando es crónico en tejidos especialmente como el músculo. Este cortisol puede reducir la sensibilidad a la insulina, lo que disminuye la captación de glucosa. Esto va a contribuir a mantener altos los niveles de glucosa en sangre durante situaciones de estrés crónico. Ahora, 2. Metabolismo de grasas. El cortisol promueve lipólisis, que es el proceso de descomposición de las grasas almacenadas en el tejido adiposo. Esto libera ácidos grasos libres al torrente sanguíneo que pueden ser utilizados como fuente de energía por los músculos y también por otros tejidos. El cortisol puede influir en la distribución de la grasa corporal, algo muy importante, favoreciendo la acumulación de grasa en la región abdominal, que es una característica común en una patología como el síndrome de Cushing, donde hay niveles crónicamente elevados de cortisol. 3. Metabolismo de las proteínas. El cortisol promueve la degradación de proteínas a nivel muscular y en otros tejidos. Este proceso libera aminoácidos al torrente sanguíneo que pueden ser utilizados como en el primer proceso para la gluconeogénesis a nivel hepático. Y esto es algo importante, ya que además de que promueve esa degradación en los músculos, el cortisol puede inhibir la síntesis de proteína, lo que puede contribuir a la pérdida de masa muscular en condiciones de estrés crónico. ¿Cómo actúa el cortisol en respuesta al estrés? Mecanismo de lucha o huida. En situaciones de estrés físico o mental,
el cortisol se libera como parte de la respuesta del eje hipotalámico hipófisis adrenal, ayudando al cuerpo a manejar situaciones de emergencia. Proporciona a los músculos la energía necesaria para responder ante una lucha o una huida. Aquí está un punto interesante y quiero que lo piensen y se los pregunto, ¿qué situación de estrés tienes normalmente? ¿Física, ejercicio o emocional, estrés en el trabajo? Y esta energía que estás liberando, ¿sí la utilizas? Te lo dejo para que lo pienses. Un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. El cortisol tiene propiedades antiinflamatorias, que es muy importante. ¿Qué significa esto? Que ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo, pero en niveles normales y agudos. Cuando es crónico, hace el efecto contrario, cuando mantienes esos niveles elevados todo el tiempo. Suprime la respuesta inmunitaria, o sea, disminuye la actividad del sistema inmunológico, lo que es bueno también en situaciones donde la respuesta inmune es excesiva. El cortisol influye en la reabsorción de agua y el equilibrio electrolítico. No es la principal hormona, pero ayuda. El cortisol mantiene la presión arterial, aumenta la sensibilidad en las células musculares lisas, o sea, en los vasos sanguíneos, en acción de otras hormonas que elevan la presión arterial. Lo importante, el cortisol influye en el ciclo de sueño y el ciclo circadiano. Los niveles de cortisol siguen un patrón circadiano, siendo altos como lo hablamos en la mañana y van disminuyendo a medida que cae el día. Esto sirve en el ciclo de sueño-vigilia y se puede afectar mucho la calidad del sueño dependiendo de cómo esté el estado del cortisol. Impacto en el ánimo y en el comportamiento. El cortisol puede influir en el estado de ánimo y el comportamiento. Los niveles elevados de esta hormona han sido asociados con trastornos del estado de ánimo como la depresión y como la ansiedad. Otras funciones importantes del cortisol, voy a nombrarlas: desarrollo fetal. Durante el embarazo, el cortisol juega un papel en el desarrollo del feto y que influye en el desarrollo pulmonar y en la maduración del sistema inmunológico. Esto es muy importante, por eso no es una hormona mala. Regulación del metabolismo del calcio. El cortisol también influye en la absorción y el metabolismo del calcio, afectando la salud ósea. Interacción con hormonas del apetito. Algo importante, el cortisol también puede influir en las hormonas que regulan el apetito, como la leptina y la grelina, lo que puede llevar a cambios siempre en el comportamiento alimentario y en el aumento de peso. Pero, ¿qué pasa si tenemos alterados los niveles de cortisol? Bueno, uno puede ser patológico, como el síndrome de Cushing, que es la elevación del cortisol crónico. Este puede ser endógeno, por tumores en hipófisis o suprarrenales, o exógeno también puede ser por el uso prolongado de corticoides y con un estrés crónico. Pero, ¿cuáles serían los síntomas del exceso de cortisol en nosotros? Hiperglucemia y resistencia a la insulina, como lo hablamos ahora, que se nota mucho en paciente diabético o en paciente con obesidad. Se presenta una obesidad central, acumulación de grasa en la zona del abdomen y en la zona de la cara, la famosa llamada cara de luna llena. Se puede dar hipertensión arterial, osteoporosis y debilidad muscular, inmunosupresión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mayor riesgo de infecciones, alteraciones psiquiátricas como ansiedad, insomnio, depresión. Pero, ¿cómo podemos medir ese cortisol o cómo tu médico puede medir el cortisol? Uno puede medirlo en suero, se toma generalmente en la mañana para evaluar el ritmo circadiano. También lo puede tomar en saliva, que refleja el cortisol libre y se usa en pruebas de estrés o patológicas como el síndrome de Cushing.
Podemos también tomarla un cortisol en orina en 24 horas que evalúa la producción total diaria de cortisol. Y por último, una prueba de estimulación con ACTH evalúa la reserva suprarrenal de cortisol. Ya para terminar, ¿cómo podemos reducir entonces este cortisol si lo tenemos alto? Bueno, toma apunte. 1. Manejo del estrés. Técnicas de relajación como la meditación, la respiración profunda, el yoga, todas esas técnicas nos pueden ayudar a mantener un nivel de estrés bajo. Importantísimo, la actividad física regular. Es una forma efectiva de reducir el estrés y por ende de bajar los niveles de cortisol. Algo que nos falta, dormir lo suficiente, no dormir muchas horas. La falta de sueño puede aumentar los niveles de cortisol y afecta también la regulación del apetito. Por eso asegúrate de tener un sueño de calidad y suficiente, no en horas, de calidad. 2. Nutrición adecuada o una nutrición balanceada. Consumir dieta equilibrada, que es frutas, verduras, proteínas magras, grasas saludables, granos enteros, integrales, pueden ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y por ende los niveles de cortisol. ¿Evitemos qué? Evitemos azúcares y carbohidratos refinados, estos que provocan picos de glucosa, de insulina, lo que pueden aumentar los niveles de cortisol. Aumentar el consumo de ácidos grasos, ¿qué? Omega 3. Estos ácidos grasos, ¿dónde los encontramos? Pescados grasos, pescados de mar, nueces, semillas, o también lo podemos incluir por suplementos. Esto nos ayuda a reducir la inflamación y regular los niveles de cortisol. Suplementos muy utilizados ahorita, tenemos los famosos adaptógenos, como ¿cuál? Como la ashwagandha. Nos pueden ayudar a regular la respuesta del cuerpo al estrés y a disminuir también los niveles de cortisol y nos ayudan a dormir mucho mejor. Algo muy de moda, magnesio y vitamina C. Son nutrientes que pueden también ayudar, colaborar a reducir los niveles de cortisol. Estilo de vida saludable. Evitar alcohol. Evitar la cafeína en exceso. Y algo muy importante, establece una rutina. La rutina diaria puede ayudarte a reducir el estrés y la incertidumbre, lo que va a ayudar a disminuir ese cortisol. Y recuerda algo muy importante, que siempre debes consultar con tu profesional antes de tomar cualquier decisión o antes de tomar cualquier suplementación. No te dejes engañar, siempre ve al profesional de la salud. Si esto te gustó, compártelo y nos vemos luego. ¿Listo? Chao, chao.